El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dios los bendiga a mis amados consiervos. Que la gracia del Señor, su misericordia, su amor eterno, su paz y su bendición les estén alcanzando a todos ustedes, a sus familias y desde luego a todos sus equipos de trabajo ministerial. Les habla su servidor, Reverendo Fernando García Sotomayor. Hay tres palabras que son muy importantes que nosotros como cristianos y como ministros las tengamos muy en claro. Estas son palabras de uso muy común, muy frecuente entre el pueblo de Dios, pero me atrevo a asegurar que en realidad son muy pocos los que conocen el significado de estas expresiones. Una de ellas es el vocablo inspiración sobrenatural. Inspiración. El otro es el vocablo revelación. Revelación. Y el otro es el vocablo iluminación. Iluminación. En cuanto a la inspiración sobrenatural, creo que está claro. La Biblia dice que esta es la acción por medio de la cual Dios sopló su pensamiento, sus palabras a los autores que posteriormente escribieron. ¿Sí? La Escritura nos dice el apóstol Pedro que es de inspiración plena, sobrenatural, del Espíritu Santo de Dios. Lo que el Espíritu hace es soplar en la mente de los autores sagrados, los convierte en agiógrafos, en escritores sagrados, y ellos se dan a la tarea de escribir lo que el Espíritu sopla a su mente, a su alma, a su espíritu. Cuando ellos escriben, ellos se dan a la tarea de descubrir el sentido, el significado de lo que recibieron por inspiración y escribieron. Muchos entendieron lo que el Señor les estaba inspirando, otros no. Allá en Deuteronomio, en el capítulo 29, el verso 29, se dice que hay cosas que Dios reveló y los sagrados escritores entendieron, descubrieron el significado y entendieron, pero otros no. Y hay cosas que quedaron allí reveladas, pero sin entender por parte de los escritores sagrados. Nos toca a nosotros descubrir, ¿sí?, el significado de aquellas cosas que los escritores sagrados no entendieron. Nos toca descubrir, y eso es exactamente el significado de lo que es revelación. Revelar es descubrir, y descubrir por el estudio, ¿sí? Descubrir por la meditación, ¿sí? En lo que está escrito. Lo que está revelado en las Escrituras es la palabra de Dios, está revelada, pero muchas cosas, reitero, nosotros nos toca descubrir lo revelado por el Espíritu Santo. El tercer vocablo es el vocablo iluminación. Justamente aquellos que estudian la Escritura, aquellos que le hacen una exégesis, un examen, ¿sí?, a las Escrituras reveladas, reciben entendimiento cuando son iluminados en su alma, cuando son iluminados en su mente. Eso es lo que es iluminación. Iluminación es la acción del Espíritu Santo
que ejerce sobre aquellos que estudian la escritura revelada y entienden, reciben iluminación espiritual. De modo entonces que aquellos que tienen revelación son aquellos que estudian la palabra. Y al estudiarla exegéticamente, mediante un método de estudio bíblico, reciben iluminación, reciben entendimiento. El proceso de inspiración sobrenatural y de revelación ya terminó cuando el canon del nuevo pacto fue cerrado. Hoy en día lo que está vigente es el proceso de la iluminación. El Espíritu ilumina nuestra mente, nuestro corazón, sobre lo que nosotros descubrimos en la palabra revelada. Espero que esto lo entendamos, porque lo que venimos ahora a meditar a continuación es importante. Esto es un descubrimiento. Esto es lo que es revelación. Les invito a que busquen en sus Biblias, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, y el versículo número 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 3. Primera carta a los Corintios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede afirmar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Precioso y poderoso pasaje. ¿Quién lo escribe? El apóstol Pablo. ¿Quién lo inspiró? El Espíritu Santo. ¿Entendió Pablo lo que escribió? Claro, él descubrió el sentido de este pasaje. Por lo tanto, hoy, si nosotros queremos tener el entendimiento que tuvo Pablo de este pasaje, ¿qué necesitamos? Necesitamos iluminación del Espíritu de Dios. Necesitamos iluminación del Espíritu de Dios sobre lo que está revelado. Nos toca descubrir el sentido, así como Pablo lo descubrió y recibió revelación espiritual sobre lo que estaba escribiendo. Bien, en el pasaje dice el apóstol, escribiéndole a los Corintios, tal vez la iglesia más conflictiva del nuevo pacto, pero fíjese que Dios usó esta condición de la iglesia para que el apóstol Pablo doctrinara, sí, a esta iglesia y por ende a la iglesia del Señor Jesucristo en todos los tiempos, porque los escritos de Pablo los tenemos hoy, gracias a Dios. Pablo está diciendo aquí dos poderosas verdades espirituales. Número uno, que cuando usted está hablando de Jesús y lo hace por inspiración del Espíritu Santo, nadie que hable por el Espíritu llama maldito a Jesús. Eso es lo primero. Nadie que hable inspirado del Espíritu llama maldito, anatema, un vocablo hebreo, llama anatema a Jesús. Y la segunda declaración que hace el apóstol aquí es que de la única manera en que una persona reconozca que Jesús es el Señor, ¿sí? La única manera, la única forma en que una persona reconozca que Jesús es el Señor es por la inspiración del mismo Espíritu Santo. Esas son las dos declaraciones poderosas que hay aquí. Vamos a meditar en la primera. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito, llama anatema a Jesús. Esta expresión es una expresión hebrea que no tiene traducción realmente. Es la expresión hebrea jerem. ¿Sí? Jerem es una de las 6 tipos de maldiciones que en el antiguo pacto se encuentran reveladas. Cuando usted lee el vocablo maldición en las escrituras, lastimosamente lo que nuestros traductores colocaron ahí fue una palabra, ¿sí? Pero una palabra al español, pero en el hebreo se usan 6 expresiones. La que se usa aquí
es el vocablo jerem. Y lo que está dando a entender el gran apóstol que lo descubre por revelación es que nadie que hable inspirado del Espíritu Santo puede maldecir a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es Dios. Y Dios no puede maldecir a Dios. Dios no puede maldecir a Dios. El Espíritu es Dios. Jesucristo es Dios. Así es que por eso es que no puede llamar nadie que está inspirado por el Espíritu de Dios, puede llamar maldito, puede llamar anatema a Jesús. Esta expresión jerem es la raíz de el nombre de un profeta en las Escrituras. ¿Saben quién? El profeta Jeremías. El profeta Jeremías, un profeta que podemos decir es preexílico. Él profetizó antes de la caída del reino del sur a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El ministerio del profeta Jeremías fue un ministerio extenso. Duró aproximadamente unos 40, 50 años profetizando. Y nosotros vemos que el ministerio del profeta realmente uno no puede encontrar muchos convertidos, muchos arrepentidos al llamamiento del profeta para con su Dios. Fueron pocos, realmente casi ninguno. Y la razón es ¿por qué? Bueno, la razón es sencilla de entender. Es que el vocablo la raíz del vocablo Jeremías es justamente el nombre de esta maldición. Y en el libro del profeta Jeremías, cuando Dios le hace su llamamiento, uno puede ver el significado de esta expresión, Jerem, que hace parte de su nombre, Jeremías, Yirmeyahu. ¿Ves? Eso es lo que significa. La segunda palabra del nombre del profeta Jeremías es el nombre de Dios. Yahweh o Yahweh o Jehová, de acuerdo a los traductores. Ya entendemos entonces por qué el ministerio del profeta no fue un ministerio llamado a que muchos le siguieran y muchos se convirtieran al Señor. Voy a pedirle a mi esposa, ella les va a leer el capítulo 1 del profeta, donde está el llamamiento que Dios le hace, en el verso 6, verso 10, capítulo 1, verso 10, donde Dios le hace el llamado al profeta. Y allí está implícito el significado de esta maldición, la maldición Jerem. Escuchemos con atención. Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Sí, ve, aquí hay algunas expresiones que definen la naturaleza de este profeta y su mensaje, la naturaleza del ministerio profético. Él no fue llamado para que las almas se convirtieran y lo siguieran y se volvieran a Dios. No, mire, él fue llamado para destruir. Él fue llamado para arrancar. Él fue llamado para derribar. Él fue llamado para arruinar. Y entonces, después de esto, entonces sí plantar. ¿Plantar qué? Plantar el temor de Dios en el corazón del pueblo de Israel. Plantar la palabra de Dios en sus corazones. ¿Se da cuenta usted entonces? Esta es la naturaleza del ministerio, pero también describe de una manera muy viva, de una manera muy patente, el significado de lo que es esta maldición. Arruinar, destruir, derribar, arrancar.
¿Se da cuenta usted por qué es que nadie que hable por el Espíritu puede anatemizar a Jesús? Nadie lo puede llamar maldito, ¿ve? Es decir, nadie lo puede destruir, nadie lo puede maldecir, nadie lo puede arruinar, nadie lo puede derribar. Porque ya expliqué, Dios no puede maldecir a Dios. Jesucristo es Dios, el Espíritu es Dios. Esta maldición fue la que Dios derramó sobre la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, que fue destruida, ¿verdad?, por la mano del Señor. Jericó, ¿sí? Y ustedes pueden observar por qué razón Josué exigió que el botín de guerra que ellos iban a levantar después que derrotaran, que destruyeran a Jericó, no debía ser tomado por nadie, sino dedicado, consagrado a Dios. Esta era una ofrenda maldita que se tenía que ofrecer a Dios. Bueno, y ustedes conocen la historia, lo que hizo Acán, que tomó un lienzo, tomó unos lingotes de oro y los metió debajo de su tienda. Mire cómo esto acarreó maldición sobre la nación. Y el pueblo no pudo seguir avanzando y antes recibió una tremenda derrota y una vergüenza por un pueblo que era menos poderoso que el ejército de Jericó. ¿Ve? Ai se llamaba este pueblo, un pueblo pequeño. Hasta que Dios le reveló a Josué cuál era la razón de la derrota, la vergüenza. Había uno allí que había tomado la ofrenda maldita para sí en vez de consagrarla al Señor. Dios nos ayude a nosotros, a cada uno de nosotros, que revisemos la naturaleza de nuestro ministerio, que revisemos también las ofrendas que le estamos tributando al Señor. No vaya a ser que nuestro ministerio, sí, sea un ministerio que esté bajo maldición y la palabra que estemos ministrando sea una palabra de maldición para el pueblo, y que las ofrendas que estemos ofreciendo al Señor, los diezmos, las primicias, los votos, sean ofrendas malditas, desagradables a Dios. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Extienda su favor y su misericordia sobre nosotros y sobre todo nos dé entendimiento espiritual cada día. La segunda expresión dice que nadie que hable por el Espíritu puede reconocer que Jesús es el Señor. El vocablo griego que se usa ahí es Kyrios. Y Kyrios es un vocablo, es el vocablo que se usa en el Antiguo Testamento para dirigirlo a Dios. ¿Cuál es el vocablo hebreo que equivale a el vocablo griego Kyrios, que es traducido como Señor? Es el vocablo Adonai. Adonai es el vocablo eufemístico que se usa para reconocer a Dios como el Señor de nuestras vidas. El Adón, el Señor de nuestras vidas. Nadie que hable por el Espíritu Santo puede reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Adonai, si no es por el Espíritu. Y esto es importante, porque para muchos Jesucristo es solo un gran maestro, ¿sí? Un gran profeta. Pero es importante que nosotros entendamos que Jesucristo no solo es un gran maestro, un gran rabí de las Escrituras, un poderoso profeta, un hacedor de milagros, un siervo de Dios. No, Jesucristo es Dios. Dios en forma humana, en apariencia humana. Dios encarnado. ¿Ves? Y esta revelación solo la descubren los que estudian las Escrituras y reciben sobre la palabra revelada, reciben iluminación espiritual, reciben inteligencia espiritual. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo es el Señor. Eso significa que Él es el dueño de nuestras vidas, de nuestra honra
y de nuestros bienes. Nosotros aquí no somos dueños de nada. Él es el Señor. Él fue quien pagó el precio por el rescate de nuestra vida. Él es el que nos honra a nosotros. Él es quien nos levanta. Él es quien nos reconoce. Él es el que nos exalta. No podemos exaltarnos a nosotros mismos, porque eso sería equivalente a ser un arrogante. Recuerde que la Escritura dice que Dios mira de lejos al altivo, al arrogante, pero mira muy de cerca al que es humilde, y a ese lo exalta, a ese lo honra. Pablo dice por eso que hay gente que merece tributo, honra, ¿sí? Respeto. Y efectivamente, cuando un ministro del Señor hace su trabajo rectamente, este ministro, este siervo de Dios es digno de honra, digno de respeto, digno de reconocimiento. De modo que apliquemos este sentido, ¿no?, de la palabra a nuestras vidas. Ahora, Él es también el Señor de nuestros bienes, de todos nuestros bienes materiales. Él es el dueño de nuestra economía. Él es el dueño de nuestro dinero, de nuestras finanzas. Al fin y al cabo, nosotros solamente somos unos simples mayordomos de todo lo que existe, porque todo es de Él. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que tengan un resto de semana bendecido en el Señor. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.